Hoy vamos a acabar el capítulo 3 del texto de Jäger con respecto al mundo de Odiseo. Comparto pantalla. Vamos a ver. Recordemos que estábamos en la página 41 de la numeración, página 91 de la numeración, 70 de las sucesivas adendas que ha ido teniendo el texto. Y en esta página 41, el argumento que traía Jäger, que tenemos resaltado en amarillo, estábamos viendo el escudo de Aquiles, ¿os acordáis? La semana pasada. Nos decía Jäger que la obra de Homero está en su totalidad inspirada por un pensamiento filosófico relativo a la naturaleza humana y a las leyes eternas del curso del mundo. Nada escapa a ella que sea esencial a la vida humana. Sí. Esta concepción de una naturaleza humana, de un mundo sujeto a leyes eternas, es la característica principal del pensamiento que se trasluce en las obras de Homero y que va a ser vertebrador de todo el pensamiento griego posterior, incluyendo su desarrollo filosófico. Sé que ahora es mucho anticipar lo que estamos hablando, pero ya veréis cuando lleguemos a los presocráticos, a Anaxágoras, a Anaxímenes, Genofonte, vais a ver los ecos que resuenan de esta concepción del mundo, hasta el extremo de que podríamos decir que los inicios de la filosofía griega, que veremos ya después de vacaciones y después de Finlay, los inicios de la filosofía griega no son otra cosa que un intento de transformar a los dioses en fuerzas de la naturaleza. Transformar estas potencias que están actuando en el mundo de Homero, en la Ilíada y en la Odisea, que vemos siempre a Atenea, a Hermes interviniendo, a Zeus, a Apolo, van los distintos dioses y diosas interviniendo, pero que al fin y al cabo, hoy lo analizaremos un poco más en detalle, estos dioses no representan otra cosa que potencias, que capacidades con las que se encuentra el ser humano en su lucha por la vida, en ese enfrentarse al mundo al que se siente arrojado, y en ese mundo en el que se siente arrojado tiene que lidiar con una serie de potencias, de fuerzas que no controla. Decíamos en las semanas anteriores, bueno, pero entonces eso implica un determinismo. No, no exactamente. Lo que implica es una sujeción. Y la conciencia de que el ser humano arrojado en el mundo está en una situación que no le permite controlar todo lo que quisiera. La voluntad humana se encuentra, la acción humana se encuentra todos los días con obstáculos, con montañas que no puede superar. Y en la medida en la que lo intenta o quiere ignorarlas, hay que pagar consecuencias. Este sería un poco el concepto de justicia que podríamos empezar a ver en estos textos homéricos, ¿no? Cuando tú vas contra estas fuerzas naturales, en este caso personificadas en dioses, en númenes, en fuerzas relativamente divinas o divinizadas, cuando tú vas contra ellas, bueno, pues vas a pagar un precio. Que deciros que es quizás el aspecto más psicoanalítico de toda la filosofía griega. Sí, nada hay en la vida por lo que no tengas que pagar un precio, ¿vale? Es decir, ¿puedes hacer lo que te dé la gana? Sí, pero en la vida la acción tiene consecuencias, inclusive la no acción, ¿vale? Es decir, hagas lo que hagas, tiene consecuencias. Esto que empieza en germen en el mundo de Homero,
se irá desarrollando luego a lo largo del resto de la poesía y de la mitología griega hasta cristalizar en esa gigantesca construcción que a partir de Platón ha recibido el nombre de filosofía. Otro párrafo que os había señalado es este, en el que veíamos de manera tan gráfica como en la descripción del escudo de Aquiles, ¿no? Dice el autor: vuelan las lanzas en medio del tumulto, avanzan Eris. Eris es un numen, es un dios, ¿no? Una divinidad. Avanzan Eris y Quidoimos, que no son otra cosa que la personificación de la discordia y la confusión dentro de la lucha, los demonios de la guerra, y Ker, el demonio de la muerte, con su veste, su ropa ensangrentada, y arrastran por los pies a los muertos y heridos. De esta manera tan poética, Homero está representando ese mundo de la guerra, en el que él lo imagina. Luego veremos en qué medida lo imagina como algo real o como algo metafórico, como algo meramente poético. Bueno, lo imagina como sujeto, no gobernado, pero sí sujeto por estas fuerzas semidivinas o divinas, que en este caso él llama como Eris, Quidoimos o Ker. La armonía perfecta de la naturaleza y de la vida humana que se revela en la descripción del escudo, decía el autor, domina la concepción homérica de la realidad. Y la semana pasada hacía hincapié en esto. No estamos ante una trascendencia, no estamos ante una dualidad metafísica en el que los seres humanos viven en un plano y los dioses viven en otro. No, no, no. Están todos en el mismo mundo, ¿vale? Es decir, es tan real, son tan reales esas fuerzas personificadas en dioses o en demonios como las piedras que pisan los griegos. Las fuerzas morales, dice el autor, las fuerzas morales son para él tan reales como las físicas. Comprende las pasiones humanas. Y aunque el ser humano se encuentre desbordado ante los acontecimientos que le están sucediendo, al final estos acontecimientos no representan otra cosa que el escenario en el que el sujeto se mueve y cuyos límites son los límites de la realidad. Estos dioses forman parte de la realidad como todo lo humano. Pues bien, seguía diciendo el autor, el arte de la motivación de Homero depende de la manera profunda mediante la cual penetra en lo universal y necesario de su asunto. Este poema pretende ir más allá de contar la batallita. La guerra de Troya es el escenario en el que tiene lugar cosas mucho más importantes que la mera batallita de la guerra de Troya. Lo que busca el poeta y lo que busca el oyente es lo universal y necesario que hay detrás, la enseñanza que se puede obtener, porque este poema, esta historia que se está contando, trasluce unas fuerzas naturales, unas condiciones, unas consecuencias, unas acciones humanas que permiten ver lo universal, la enseñanza de lo universal que hay detrás de esa historia. Y para conseguir ese efecto educativo, ese efecto pedagógico, y que el oyente pueda comprender esa universalidad, esa necesidad de lo que hay tras el texto o tras la historia, dice, no hay en él simple aceptación pasiva de las tradiciones ni mera relación de los hechos, sino un desarrollo íntimo y necesario de las acciones,
que se suceden paso a paso en inviolable conexión de causas y efectos. Y así empieza la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando dice, desde los primeros versos, la acción dramática se desarrolla en ambos poemas con ininterrumpida continuidad. Canta, dice el poeta, canta, oh musa, la cólera de Aquiles y su contienda con el átrida Agamenón. ¿Qué Dios permitió que lucharan con tanta hostilidad? Pareciera que estamos escuchando a Borges, en su poema Ajedrez, ¿no? ¿Qué Dios detrás de Dios la batalla empieza? ¿No? ¿Qué Dios permitió que lucharan con tanta hostilidad? Como una flecha, dice el autor, como una flecha se dispara la pregunta hacia el blanco. Homero lanza una flecha hacia adelante. Al inicio del poema nos dice, ¿cómo pasó esto que está ocurriendo? ¿Cómo fue posible que los dioses dieran lugar a esto? ¿Qué ocurrió para que llegáramos a esta situación? Y entonces empieza la historia a partir de ahí. La cólera de Apolo, que envía la peste a los griegos por el secuestro de Criseida, etc. Por último, la acción no se despliega como una inconexa sucesión temporal. En la acción rige en ella siempre el principio de razón suficiente. Las cosas ocurren porque ha habido una causa. Toda acción tiene una vigorosa motivación, en este caso psicológica. Pero Homero no es un mero autor psicologista. Homero no es como un autor de nuestras novelas que todo lo ciñe a las elucubraciones del autor principal o sus personajes. Dice el autor, pero Homero no es un autor moderno que lo considere todo simplemente en su desarrollo interno, como una experiencia o fenómeno de una conciencia humana. Porque en el mundo en el que vive, nada grande ocurre sin la cooperación de una fuerza divina. Diría yo, corrigiendo, Dios me libre de la petulancia, corrigiendo a Jäger, diría yo, nada ocurre sin la participación de una fuerza divina. Os he intercalado una pequeña descripción de los distintos dioses del panteón olímpico y del parapanteón, o de todos los dioses menores que hay alrededor del panteón olímpico, para que veamos lo que representan cada uno de ellos y que os deis cuenta que desde el pensamiento mítico al pensamiento filosófico había solamente unos pequeños pasos que dar en esta secularización del mundo divino. En el caso de Zeus, por ejemplo, el padre de los dioses, el bla bla bla, la autoridad máxima, este padre de los dioses representa el rayo como fuerza natural, pero también representa el cetro. Como padre de los dioses, tiene el cetro que le da el poder en la asamblea de los dioses. Pero sobre todo, y creo yo que es el elemento que más importancia va a tener en el desarrollo poético, trágico y luego filosófico posterior, representa una balanza. Representa el cumplimiento de la ley. Hera es la reina de los dioses, ¿no? La esposa. Y Hera, en esta sociedad patriarcal, representa el matrimonio. No el matrimonio necesariamente bien avenido, representa el deber conyugal. La posición de la mujer como dueña, como jefa del espacio doméstico, ¿vale? Y por tanto, Hera representa el concepto del lazo familiar. De hecho, Hera se pasa toda la historia
encelada y encabronada con Zeus porque Zeus es un mujeriego, ¿no? Es decir, Zeus le pega a todo. Bueno, es que no es que es mujeriego, es que le pega a todo, si le da igual. Animales que personas que le pega a todo, y está siempre vengándose de los amoríos de su marido. Poseidón, del que ya hemos hablado en más de una ocasión, es un dios, pero representa a la fuerza natural de los mares y a los terremotos. Apolo es el dios de la luz. Y como es el dios de la luz, representa indirectamente el sol, aunque Helios es otro dios que representa también el sol, representa la belleza, representa el conocimiento. Apolo, recordemos que la palabra verdad, aletheia, en griego, es muy interesante su etimología. Aletheia es correr el velo, poner a la luz lo que está en la oscuridad. Y Apolo, en esa medida, de esa forma metafórica, es el dios del conocimiento y por extensión, pues de la profecía, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto el dios de las bellas artes. Atenea es la virgen por excelencia, es la diosa de la sabiduría, pero en otro sentido, es la diosa de la artesanía, la diosa de la técnica, de la astucia, en los valores, de la producción de valores de uso, diría Marx, ¿no? Pues Atenea es la diosa de los valores de uso. Y también es la diosa, fijaos qué interesante, de la guerra estratégica. Sería el Sun Tzu del pensamiento griego. Afrodita, la famosa diosa del amor, no es una mera diosa romántica del amor, es la diosa del deseo. Daos cuenta que todo esto que estamos describiendo son fuerzas naturales. Cuando hablamos del deseo, no hablamos de algo que está en la voluntad. Vosotros no deseáis lo que queréis. Queréis lo que deseáis, que no es lo mismo. ¿Vale? Los seres humanos podemos plantearnos muchas líneas de acción, pero no podemos plantearnos los deseos. Algo tan personal como es el deseo, algo tan íntimo, tan personal como es el deseo, a los griegos se les presentaba como una fuerza de la naturaleza, como algo que te domina, que te sujeta y te puede hacer perder la cabeza, ¿eh? Te puede llevar a la ruina el deseo. Pues ellos esta temible fuerza la representaban con la diosa Afrodita. Afrodita, recordemos que estaba casada con Hefesto, el herrero de los dioses. Y es una diosa que le fue infiel al pobre Hefesto. Yo creo que Afrodita tampoco le hizo asco a nada del panteón. Y Hefesto un día se enfadó y los encadenó a los amantes, os acordáis, ¿no? Con las cadenas a la cama para ir a mostrarle a todo el resto del Olimpo, mirad estos dos canallas, ¿no? Y todo el mundo riéndose del pobre Hefesto, ¿no? Ya hablaremos de Hefesto, porque Hefesto, no sé si os dais cuenta, es el único dios que tiene defectos. Todos los demás dioses son hermosos, altos, rubios, bellos, ¿no? Fuertes. Hefesto es cojo. Y uno tendría que preguntarse, ¿pero por qué los griegos hacen de un dios? ¿Por qué hacen un dios con un defecto físico tan llamativo, ¿no?
Bueno, porque Hefesto era un artesano. Y eso de trabajar entre los dioses era como entre los capitalistas, ¿no? Pues está mal visto, ¿no? Pues una cosa es mandar, ¿no? Y otra cosa es estar trabajando con el yunque, ¿no? Y trabajar con el yunque, para los griegos, era una cosa, sobre todo para los griegos de la aristocracia, era una cosa, en fin, casi de la servidumbre. Entonces, la única manera que tenían los griegos de conciliar esta actividad tan poco divina con un dios era, bueno, pues pintar a este dios con algún defecto que lo pusiera en un escalón ligeramente inferior al resto de los dioses, y así quedaba salvada la imaginación y la estrategia y la capacidad de creación de la técnica, al mismo tiempo que salvábamos las clases sociales, ¿no? Y que no hubiera problemas en reconocer que, bueno, que está bien, sí, se puede ser Dios y se puede trabajar, pero vienes con taras. Otro dios interesante es Ares, pero Ares representa la fuerza, por supuesto, pero es el dios de la guerra. Una fuerza incontrolable. La guerra, cuando se pone en marcha, adquiere dinámicas propias que exceden la capacidad de los seres humanos. ¿Y qué deciros de Dioniso? Que cuando la gente empieza a beber pierde la cabeza, ¿no? Es el dios del éxtasis, el dios de los ditirambos, el dios de las fiestas en las que la gente, las fiestas báquicas, ¿no? en latín, en las que la gente se extravía, entra en trance, se extravía y pierde la cabeza por completo. ¿Qué decir de Hermes, el mensajero alado? Una fuerza de la naturaleza, como el rumor, que corre y una vez puesto en marcha, ya no hay quien lo detenga. Artemisa, la diosa por excelencia de la virginidad, pero entre otras cosas también la diosa de los partos. En una época, hasta el siglo XIX, en el que la mortalidad de las mujeres parturientas era algo brutal, la diosa, esa suerte que te caía en el parto también estaba representado a través de una divinidad. Aquí tenemos a Hefesto, otra vez. Vulcano es el nombre latín de donde nos viene a nosotros la palabra de volcán. O Demeter, o Demeter. Demeter, la diosa de la fertilidad, la diosa griega de la fertilidad, la diosa de la agricultura, la diosa de la naturaleza, por tanto, y de las estaciones del año. Su nombre latino es Ceres, Ceres en nuestra pronunciación, que es de donde viene la palabra nuestra cereal. Esta es Demeter. Esta diosa, los que habéis estado en los meses anteriores, ya os sonará perfectamente a la Inanna mesopotámica como diosa de la fertilidad o a la Isis egipcia. Son las divinidades agrarias en las que estos pueblos neolíticos se reconocen en esas fuerzas que exceden a la capacidad humana y sin embargo de las que la vida depende. La vida depende de este ciclo de las estaciones y de este renacer de primavera en primavera de todo lo que existe. Pero, como decíamos, en Grecia no había sacerdotes, no había casta sacerdotal, no había una teocracia que gobernara y que, como en Egipto, como en Mesopotamia,
o como en China o como en India, que designara cuál era el canon, cuáles eran los dioses a respetar o a seguir y qué interpretación había que dar ni del panteón, ni de la cosmogonía, ni de la cosmología. En Grecia, cada polis, cada isla, cada aldea tenía sus divinidades locales, que luego la tradición intenta pues, más o menos arreglar y poner en coherencia, pero que la cosa es una tarea casi imposible, porque cada aldea griega o cada región griega responde a tradiciones ancestrales, inclusive de tribus previas o pre-indoeuropeas o indoeuropeas, pero diferentes unas de otras. Entonces hay otro montón de pequeños dioses, bueno, pequeños dioses, de dioses importantes, pero que según la zona tienen distinto peso. Uno de ellos es Hades, el dios del inframundo, el dios de los muertos. Hades, sabéis que se lleva por la fuerza a Perséfone y la convence para que se quede como su esposa en el inframundo. La madre de Perséfone se enfada muchísimo. La madre de Perséfone es Deméter, es la diosa de la fertilidad, se enfada muchísimo. Y condena al mundo a que no crezca nada más sobre la tierra. Dice, si ese miserable se ha llevado a mi hijo, que no florezca ni una flor más sobre la tierra. Y entonces, bueno, pues los seres humanos se asustan muchísimo, los dioses convocan concilio, le piden a Zeus que intervenga, y finalmente, bueno, pues se llega a un arreglo de que se le permita a Perséfone ir a visitar a su madre cada 6 meses, ¿no? Y entonces la madre, cuando ve a su hija, se pone contenta y permite que vuelvan otra vez a florecer las cosas sobre la tierra. Y cuando Perséfone se vuelve otra vez al Hades, la madre se vuelve a poner triste y llega el invierno. Vosotros diréis, joder, ¿qué historia nos estás contando? Bueno, pues es la manera de representar que tenía la Grecia antigua estas fuerzas de la naturaleza, de la fertilidad, el invierno, el verano, la primavera, en forma de dioses a los que rogar. Hestia, la diosa del hogar, Asclepio, el dios de la medicina. Asclepio, como hijo de Apolo, tiene la capacidad de la curación. Y los griegos le rinden honor por esta virtud. Las hijas de Asclepio, que aprenden el oficio de su padre, son Igleia, que nos ha llegado a nosotros con el nombre de Higiene, Laso, que representa la medicina, Acceso, que representa la curación, Aglae, que representa el brillo, la salud, representa la salud, y panacea, que es una palabra que todavía utilizamos, el remedio universal, aquello que sirve para todo, ¿no? Es la panacea, y es otra fuerza divina representada también así de forma antropomórfica por los griegos. Luego tenemos a Eros. Eros no es el amor romántico, como nos lo pintan en las novelitas de Corintellado. Eros es el amor sexual, el amor salvaje, ¿no? Y como tal, es otra fuerza que os voy a contar, ¿no? Pues que puede llegar a ser absolutamente incontenible. Y por último tenemos aquí a Perséfone, a la gran Perséfone como reina del inframundo. Pero no son los únicos, pero dioses en Grecia, no sé,
yo creo que había millares, es decir, que cada pueblo tenía un centenar, ¿no?, de dioses. Aquí tenéis una lista de otros numerosos dioses, cada uno de ellos que representa fuerzas muy concretas de la naturaleza. Anemoi, anemómetro, la palabra que tenemos hoy, representa el viento. Aura, las brisas. Vía, violencia. Kratos, hoy usamos la palabra democracia, que se compone de dos palabras, demos y kratos, ¿no? El poder del pueblo, ¿no? Es decir, kratos es el poder, la fuerza, ¿no? Deimos, el terror. Eolo, los vientos. El viento, sí. Eos, la aurora. Eris, la veíamos antes, la terrible fuerza de la discordia. Una terrible fuerza que compromete la unidad y la estabilidad de cualquier comunidad y de cualquier familia. Estigia representa los juramentos. Fobos, ¿no? Hoy no decimos fobia, fóbico, ¿verdad? Es decir, el miedo. Por cierto, Fobos es hermano de Deimos, y Deimos es el terror. ¿Sí? ¿Veis cómo no hay arbitrariedad en esta personificación de las fuerzas a las que los seres humanos le tienen verdadero respeto, cuando no verdadero terror? Armonía, la diosa de la concordia. Helios, el sol. Hipnos, el dios del sueño. ¿No era Morfeo? Hipnos es el dios del sueño, que es el padre de Morfeo e hijo de la noche. ¿Sí? ¿Veis cómo van atándose todos estos distintos elementos? Horas tienen la responsabilidad de vigilar el Olimpo. Casi nada. ¿Vosotros creíais que los dioses eran todopoderosos? No, eso solamente en el cristianismo. Los dioses griegos están sujetos, como todos, ¿vale? Están sujetos a un destino, están sujetos a una justicia y están sujetos a un tiempo. Y Litia, la diosa de los partos, Iris, el arco iris, las moiras, otra personificación terrible de la antigüedad clásica, las moiras representan el destino, la fatalidad. Las moiras son más poderosas que Zeus. ¿No habíamos dicho que Zeus era el padre de los dioses? El padre de los dioses está sujeto al destino. Y que se ande con cuidado también. Momo es el dios de las sátiras. Morfeo, el de los sueños, las ensoñaciones. Las musas. Las musas. Las musas son mujeres, nueve mujeres que son las que inspiran Clio, la historia. Las ciencias y las artes, ¿no? Y aquí hay némesis, la venganza. La terrible némesis. Terrible némesis. Cuando los dioses quieren hacer daño de verdad, mandan a Némesis. Es la encargada de acabar con todo. La diosa de la venganza. Pero también es la diosa del equilibrio, la de la restitución. Poner las cosas otra vez en su sitio cuando ha habido excesos por alguna parte. Nike, la diosa de la victoria. Nix, la noche. Selene, la luna. La luna, Selene. Tánatos,
la muerte, Atos, etos thanatos. la muerte, tique, la suerte, celo, la emulación. Ya veis, la concepción antropomórfica de estos dioses no quita que para los griegos representan verdaderas fuerzas que operan frente al ser humano y ante las que el ser humano está completamente inerme. Ellos y nosotros son fuerzas que el ser humano es consciente que tiene que temer y que debe, y si puede, debe evitar. ¿Vale? Si puede, debe evitar. Pues bien, y aquí nos habíamos quedado. Mari, por favor, comienza tú la lectura. A ver, ¿dónde exactamente? También... La inevitable omnisciencia. sí. La inevitable omnisciencia del poeta no se revela en Homero en la forma en que nos hablan de las secretas e íntimas emociones de sus personajes, como si las hubiera experimentado en sí mismo, como es preciso que lo hagan nuestros escritores, sino que ve las conexiones entre los humanos, entre lo humano y lo divino. Es decir, en la obra de Homero, lo que nosotros vemos en el desarrollo de las batallitas es la conexión entre estas fuerzas personificadas antropomórficamente y las acciones humanas y la voluntad humana. Muchas veces hojas que lleva el viento en manos de estas fuerzas. ¿Vale? Continúa, Marín. No es fácil señalar los límites a partir de los cuales esta representación de la realidad es, en Homero, un artificio poético, pero es evidentemente falso explicar siempre la intervención de los dioses como un recurso de la poesía épica. Perdona, tengo que cortar porque... No te preocupes, Mari, gracias. Continúa, Sara. Decía, no es fácil, decía el autor, no es fácil señalar los límites a partir de los cuales esta representación es en Homero un artificio. Continúa, Sara, sí. No es fácil señalar los límites a partir de los cuales esta representación de la realidad es en Homero un artificio poético, pero es evidentemente falso explicar siempre la intervención de los dioses como un recurso de la poesía épica. El poeta no vive en un mundo de ilusión artística consciente, tras el cual se halla la fría y frívola ilustración y la banalidad del tópico burgués. Si perseguimos claramente los ejemplos de intervención divina en la épica homérica, veremos un desarrollo espiritual que va desde las intervenciones más externas y esporádicas, que pueden pertenecer a los usos más antiguos del estilo épico, hasta la guía constante de ciertos hombres por la divinidad. Así, Odiseo es conducido por inspiraciones siempre renovadas de Ateneo. Fijaos qué interesante, ¿no? Es decir, Odiseo, igual que Telémaco, ¿os acordáis? ¿No? Es decir, a Telémaco se le presenta a la diosa en la forma de mentor en un caso, en la forma de Néstor en otra, ¿no? Es decir, se le presenta en forma de una niña. ¿Os acordáis cuando llega Odiseo a Feacia, que se le presenta en forma de una niña que le lleva a la ciudad, cogido de la mano, ¿no? Es decir, podríamos prescindir perfectamente de los dioses. Si Homero hubiera querido hacer una novela moderna, hubiera transformado a los dioses en estos miedos, en estas fuerzas naturales, y no habría cambiado gran cosa el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? En cierta medida, los dioses son un otro con el que los personajes van reflexionando o tomando nota de lo que deben hacer o no deben hacer, las recomendaciones. Como decía Sócrates, son su daimón. Cuando Sócrates decía que él hablaba con su daimón, es como cuando vosotras decís que habláis con vuestra conciencia. La conciencia
la conciencia me está diciendo que no debo hacer no debo tomar determinado partido, ¿no? Bien, pues esto para los griegos podía representar la forma de una divinidad que ellos entendían de forma antropomórfica, ¿vale? No, Entonces, pero sí. eso a veces tampoco es, bueno, no lo sé, en mi interpretación no es del todo así, porque realmente los dioses con sus poderes por sabiduría sí que guían al protagonista. Sí, pero una Cuando se sabiduría... transforma en niña o cuando le ayuda para poniendo toda la neblina para que él pueda pasar por la puerta, etcétera, etcétera. O sea, sí que, o sea, si no estuvieran, no pasaría lo mismo. Pero ¿podría estar la neblina sin que la hubiera puesto Atenea? No en ese momento, porque la pone para que pueda pasar. Claro, claro, pero quiero decirte que en una novela moderna habría sido una noche de neblina en la que el protagonista pasa, ¿no? Quiero decir que al final la intervención de los dioses son intervenciones en cuestiones físicas. Son intervenciones en cuestiones físicas que puede ver cualquier sujeto a su alrededor. Cuando Zeus, creo recordar que manda unas águilas para que revoloteen por encima de la asamblea, para que sirva de advertencia a la gente de que van a morir todos, bueno, pues son unas águilas que están volando. Como el autor es omnisciente, como el autor es Homero, Homero sabe, entre comillas, que esas águilas las mandaron los dioses. Nosotros leemos que esas águilas las mandaron los dioses. Y el protagonista, que tiene esta visión antropomórfica de las fuerzas naturales, siente que esas águilas las mandaron los dioses. Pero os dais cuenta que la misma acción podría haberse producido excluyendo a los dioses del argumento. Lo que quiero decir es que pasar de esta visión antropomórfica y divinizante de los hechos y del mundo a una visión que excluya a los dioses de los conflictos humanos es un paso muy corto. Las mismas acciones, las mismas historias, prácticamente, no sé, a lo mejor hay alguna que no, ¿vale? Sí, pero cuando Poseidón manda un rayo para hundir el barco de no sé qué, bueno, está bien, el poeta nos ha dicho que ha sido Poseidón, ¿no? Un marino mercante moderno diría que es un efecto de la tormenta. ¿Que coincide con que ayuda al personaje? Bien. Cuando Ulises cae en medio del mar, cuando le rompen la barca y cae arrojado por las olas contra las piedras, y dice que Atenea le guía entre las rocas y le lleva a salvo hasta la arena. Coño, si yo fuera Odiseo, le hubiera dicho a Atenea, la madre que te parió, podrías haberme evitado el disgusto, ¿no? con el mismo esfuerzo, ¿no? Si me tienes que arrastrar por las piedras, mujer, ¿no? Si, hombre, yo comprendo que por parte de Odiseo sea muy piadoso agradecer a la divinidad el haberle puesto a salvo en la arena del río, ¿no? Pero, hombre, reconozcamos que por parte de Atenea estuvo poco esforzada, ¿no? A la hora de... ¿Qué quiere decir aquí el autor? ¿Quiere decir que Homero utiliza los dioses como recurso? No. Justamente está diciendo lo contrario.
el autor está diciendo que no podemos saber si lo que hace Homero es un mero recurso estilístico o si realmente cree en ello. Luego veremos el desarrollo. No tiene por qué ser solo un recurso estilístico, sino un recurso para poder contar la historia. Claro, un recurso de herramienta, me refiero. Luego veremos a lo largo del resto del texto que muy probablemente para Homero no es un mero recurso estilístico. Homero cree de verdad que los dioses están actuando. Y es más, los oyentes de Homero creen de verdad que los dioses están actuando. ¿Vale? Lo que yo señalo, y no lo señala el autor, lo que yo señalo es que podríamos prescindir de los dioses y la historia sería bastante similar. Pero sería una historia válida para nuestra época, pero no para la época griega, evidentemente. En época griega, vamos a verlo ahora, en el resto de la lectura, en época griega los dioses forman parte de la vida cotidiana. Lo que ocurre que esta manera de plantear la historia allana el camino a una interpretación más materialista y sin las divinidades actuando por medio de una voluntad, como en el caso de Homero. Esta manera de contar la historia de Homero allana el camino a la filosofía. Allana el camino a una explicación del mundo absolutamente, o con pretensiones racionales, no, absolutamente no, porque nunca lo son, ni siquiera hoy, ¿vale? Pero bueno, con pretensiones racionales, que en época de Homero era impensable, pero que 200 o 300 años después va a empezar a tomar forma en la filosofía presocrática. Este es, digamos, el argumento que yo quiero señalar, ¿vale? Sí, estamos ante una narración donde lo divino tiene cuerpo real, pero una forma de narrar que va a abrir el camino a esta secularización del pensamiento. ¿Vale? A mí me gustaría comentar algo, Jorge. Di. No, es que a mí me está llamando mucho la atención, que yo, no, por supuesto, jamás lo había visto así y no sé si es un poco lo que intentas comentarnos, pero esta representación de los dioses o esta representación que los dioses hacen de todas las fuerzas de la naturaleza o de todo lo que es un poco incontrolable para el ser humano, ¿no? A mí me parece que es como una... Más allá de si son dioses o no son dioses, yo creo que esa transposición de la que tú hablas se puede hacer fácilmente. De alguna manera sí nos viene a decir que hay algo sobre lo que no tenemos control. Y esto me parece muy interesante. Más allá de si el Dios te facilita la vida o te la complica, está claro que la vida se te complica o se te facilita por fuerzas ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Hace mucho más calor del que podemos soportar, hay, yo qué sé, ¿no? Nos vienen virus que no sabemos si nos mandan los dioses, pero ahí están y se nos llevan por delante. Entonces yo lo que me está pareciendo muy interesante también, porque todos los dioses representan algo de lo que es incontrolable para el sujeto humano, me parece esa, no sé si llamar dialéctica es excesivo, pero esa conversación entre lo humano y lo divino representando aquello que lo humano no puede controlar o no puede a su voluntad manejar, me está pareciendo súper interesante y súper revelador, ¿no? Pero entonces, no solo representa cosas que no se pueden controlar, porque también hay dioses que representan la medicina, también hay dioses que representan la artesanía, también hay, o sea, por eso venía a comentarlo, porque realmente para mí el hecho de que Homero introduzca a los dioses dentro de la historia no es un mero recurso, sino que pertenecen, forman parte de la historia, son inmanentes a la historia. Sí. Entonces, sí que puede ser un buen salto o más que salto, un buen camino para efectivamente llegar al pensamiento filosófico, porque lo tienes más sencillo, pero dentro del relato son parte esencial. Claro. Recordemos que en la Mesopotamia
cuando la ciudad de Lagash, yo qué sé, luchaba contra la ciudad de Uruk, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé si lucharon alguna vez, pero bueno, si lo hubieran luchado, quienes se enfrentan en la lucha no son los ciudadanos de Uruk o los ciudadanos de Lagash. Son los dioses los que se enfrentan en la lucha. Y los humanos lo único que hacen es de tropa de choque. Pero quienes luchan son los dioses, aunque los humanos paguen las consecuencias. En la guerra de Troya no luchan los dioses, luchan los humanos, y los dioses participan de esa lucha, ayudando a unos, ayudando a otros, pero bajo un criterio de un orden que se establece en la asamblea de los dioses. Pero los dioses no luchan entre sí. Es más, vamos a verlo luego, os habréis dado cuenta que hay una enorme diferencia entre la Ilíada y la Odisea en este aspecto. La Ilíada, que es mucho más antigua, empieza con una batalla, con una desavenencia total entre los dioses en el Olimpo, mientras que en la Odisea las asambleas son absolutamente pacíficas y controladas. Los dioses no entran en la guerra humana. Pueden ayudar o pueden no ayudar, pero no pelean entre sí los dioses. No es el caso, por ejemplo, de los mesopotámicos, ¿no? en el que los dioses mesopotámicos pelean personalmente entre ellos, ¿no? Es otro... Estamos como... En Homero estamos... Es lo que yo intento transmitir, con mayor o menor fortuna. En Homero estamos ante los inicios, o en los inicios de una concepción del mundo que va a abrir el camino a otras oportunidades. Y esta concepción del mundo, podríamos decir que se apoya en esta manera peculiar de entender a los dioses como meras fuerzas naturales a las que hay que temer, pero desde luego contra las que el ser humano no puede hacer nada. La misma medicina. ¿Por qué si yo apliqué el mismo medicamento a fulanito y a menganito, fulanito se murió y menganito no se murió? Diría la Iglesia Católica, es que los designios del Señor son inescrutables, ¿no? Diría un griego, bueno, es que el Dios de la medicina no se le trabajó correctamente, y no tuvo los efectos que hubiéramos deseado que tuviera, porque bueno, el paciente o entre comillas, el médico designado no obró como debía. Pero el Dios es el Dios, y a unos cura y a otros no cura, ¿no? Hasta ese extremo las fuerzas de la naturaleza son incontrolables. Tú decías antes, la ciencia y la técnica. Las técnicas. Bueno, pero estaremos de acuerdo en que no todos cortamos la madera ni la lijamos con la misma gracia, ¿no? Sí, todos hemos sido dotados del arte del bricolaje, ¿vale? Por efecto, ¿sí? ya, pero no... Los númenes no nos acompañan a todas por igual, ¿verdad que no? Con el tema del bricolaje. ¿Sí? Bien, pues alguna intervención divina, digamos, en todo esto hay, pero desde luego también hay un gran componente humano en todo esto. Este es el camino, digamos, que abre esta manera peculiar de presentar la historia, ¿vale? Con todo, compañeras, es mi interpretación, ¿vale? Es decir, la vuestra es igual de válida que la mía. Estamos todos leyendo a Homero, estamos todos leyendo a Jäger, y habiendo un filósofo en el grupo que es Jäger, ¿no? ¿Quiénes somos los demás para enmendarle la plana, ¿no? al autor? Son interpretaciones, ¿no? Vamos allá. Continúa, Sara.
También en el Antiguo Oriente actúan los dioses no solo en la poesía, sino también en los acaecimientos religiosos y políticos. Ellos son los que en verdad actúan en las acciones y los sufrimientos humanos. Lo mismo en las inscripciones reales de los persas, babilonios y asirios que en los libros históricos de los judíos. Los dioses se interesan siempre en el juego de las acciones humanas. Toman partido en sus luchas, dispensan sus favores o aprovechan sus beneficios. Todos hacen responsable a su Dios de los bienes y los males que les acaecen. Toda intervención y todo éxito es obra suya. La Ilíada se divide en los dioses en dos campos. Esta es una creencia antigua, pero algunos rasgos de su elaboración son nuevos, como el esfuerzo del poeta para mantener en la dimensión que promueve entre los dioses de la guerra de Troya la lealtad de los dioses entre sí, la unidad de su poder y la permanencia de su reino divino. La última causa de todo acaecimiento es la decisión de Zeus. Incluso en la tragedia de Aquiles ve Homero el decreto de su suprema voluntad. En toda motivación de las acciones humanas intervienen los dioses. Ello no se halla en contradicción con la comprensión natural y psicológica de los mismos acaecimientos. Esta es la cuestión, ¿vale? Es decir, en todos... En toda motivación de las acciones humanas intervienen los dioses. En todas, ¿vale? Pero no es óbice, ¿no? No se halla en contradicción con una comprensión psicológica, ¿no? Y natural. Continúa, Sara. Ello no se halla en contradicción con la comprensión natural y psicológica de los mismos acaecimientos. En modo alguno se excluyen la consideración psicológica y metafísica de un mismo suceso. Su acción recíproca es, para el pensamiento homérico, lo natural. Gracias, Sara. Continúa, Alfonso. Así mantiene la epopeya una duplicidad peculiar. Toda acción debe ser considerada, al mismo tiempo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista divino. La escena de este drama se realiza en dos planos. Perseguimos constantemente el curso subespecie de las acciones y los proyectos humanos, y el de los más altos poderes que rigen el mundo. Es decir, perseguimos a lo largo de la epopeya, observamos dos líneas de acción. Por un lado, la causalidad de la acción y los proyectos humanos, y por otro lado, los designios de los altos poderes que rigen el mundo, ¿vale? Pero están en permanente interacción, influyéndose recíprocamente. Continúa, por favor. Así aparece con claridad la limitación, la miopía y la dependencia de las acciones humanas en relación con decretos sobrehumanos e insondables. Los actores no pueden ver esta conexión tal como aparece a los ojos del poeta. Basta pensar en la epopeya cristiana medieval, escrita en lengua romance o germánica, en la cual no interviene fuerza alguna divina y todos los sucesos se desarrollan desde el punto de vista del acaecer subjetivo y de la actividad puramente humana, para darse cuenta de la diferencia de la concepción poética de la realidad propia de Homero. La intervención de los dioses en los hechos y los sufrimientos humanos obliga al poeta griego a considerar siempre las acciones y el destino humanos en su significación absoluta, a subordinarlos a la conexión universal del mundo y a estimarlos de acuerdo con las más altas normas religiosas y morales. Desde el punto de vista de la concepción del mundo, la epopeya griega es más objetiva y más profunda que la épica medieval. Una vez más, solo Dante es comparable a ella en su dimensión fundamental. La epopeya griega contiene ya en germen a la filosofía griega. Por otra parte, se revela con la mayor claridad el contraste de la concepción del mundo puramente teomórfica de los pueblos orientales, para la cual solo Dios actúa y el hombre es solo el objeto de su actividad, con el carácter antropocéntrico del pensamiento griego. Homero sitúa con la mayor resolución al hombre y su destino en primer término, aunque lo considere desde la perspectiva de las ideas más altas y de los problemas de la vida. Gracias, Alfonso. Nos dice el autor, la limitación, la miopía, la dependencia de las acciones humanas en relación con los decretos sobrehumanos e insondables, esto los actores no pueden verlo. Odiseo, Agamenón, bueno, pueden tener una profecía, pueden tener a alguien que les diga, mira, pues
hemos abierto la barriga de un cordero y ha aparecido la sangre, esto quiere decir que esto tal cosa, pero los dioses como mucho se le aparecen en sueños a los seres humanos, o se le aparecen disfrazados de otros seres humanos u otras fuerzas de la naturaleza. Los actores no pueden ver la conexión de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir con sus acciones humanas, al menos no lo pueden ver tal como aparece a los ojos del poeta. En la epopeya medieval, todas las acciones humanas forman parte del designio y sus consecuencias son las consecuencias lógicas de la acción humana. Pero en Homero esto no es así. La intervención, nos dice, de los dioses obliga al poeta a considerar siempre las acciones y el destino humano en su significación absoluta. En la Ilíada y en la Odisea, cuando los personajes actúan, aunque los personajes sean ignorantes de las causas o consecuencias que tiene su acción, el poeta en su posición omnisciente nos coloca a los lectores en la visión absoluta de lo que está ocurriendo en ese momento, tanto desde el designio divino como desde la acción humana. De ahí la angustia que nos genera a los lectores el ver a los personajes arrojados a un destino implacable del que nosotros somos conscientes, pero que el personaje no sabe lo que va a ocurrir, y eso es lo que nos transfiere esa angustia. Y este destino humano, el poeta lo deja subordinado, lo conecta a esa organización del mundo que depende de los dioses, y a veces por encima de los dioses. Dice, desde el punto de vista de la concepción del mundo, la epopeya griega es más objetiva y más profunda que la épica medieval. Y en este sentido, de concebir las acciones humanas siempre desde el doble sentido de las consecuencias y las motivaciones individuales y los designios establecidos en el orden metafísico, en el orden divino, en este sentido, la epopeya griega contiene ya, nos dice el autor, en germen a la filosofía griega. Cuando la filosofía griega, 200 o 300 años después, se pregunte por las causas de todo lo que existe, cuando la filosofía griega se pregunte por el arjé, el origen, la fuerza primigenia que pone en marcha el mundo, la filosofía griega se estará haciendo la pregunta no por lo que los seres humanos ven en su experiencia fenoménica cotidiana, sino la filosofía griega se empieza a preguntar por lo que ocurre más allá de lo que los seres humanos son capaces de ver. La razón última de todo lo que existe. Estos designios que Homero pinta como divinos y que una buena parte de los pensadores griegos empieza a barruntar, que pueden deberse a un ordenamiento, a unas leyes que por supuesto exceden a los seres humanos, pero que a lo mejor son menos antropomórficas y menos sujetas a voluntad de lo que la mitología se creía hasta ese momento. Ese es el inicio del pensamiento filosófico y del científico posterior. Gracias, Alfonso. Continúa la lectura, aquí, por favor. En la Odisea, esta peculiaridad de la estructura espiritual de la epopeya griega se manifiesta... Me lo he subido mucho. ¿Dónde está? Perdona, te lo bajo. Espera. ¿Dónde?
en cuyo pensamiento se halla ya el alto grado ordenado, racional y sistemáticamente. Sí, vuelve a leer el párrafo, Paqui, por favor. Espera, En la Odisea. Empiezo. En la Odisea, esta peculiaridad de la estructura espiritual de la epopeya griega se manifiesta todavía de un modo más vigoroso. La Odisea pertenece a una época cuyo pensamiento se hallaba ya en el alto grado ordenado, racional y sistemáticamente. En todo caso, el poema completo, tal como ha llegado a nosotros, fue terminado en aquel periodo y manifiesta claramente sus huellas. Cuando dos pueblos luchan entre sí y aclaman el auxilio de los dioses con ruegos y sacrificios, ponen a estos en una difícil situación, sobre todo para un pensamiento que cree en la omnipotencia y en la justicia imparcial de la fuerza divina. Así, vemos en la Ilíada un pensamiento moral y religioso ya muy avanzado, luchar con el problema de poner en concordia el carácter originario, particular y local de la mayoría de los dioses, con la exigencia de una dirección unitaria del mundo. Detente un momentito, Paqui. Cuando vosotros veis en situaciones de guerra a los curas de cada iglesia, de los bandos contendientes, rezar a Cristo para pedir ayuda y justicia a los ejércitos respectivos, ya veis que no estamos muy lejos de los griegos del siglo VII, ¿no? Cada vez que se produce una guerra en cualquier lugar del mundo, todos los sacerdotes de cada uno de los bandos se ponen a pedir, a clamar ayuda a sus vírgenes, a sus santos y a sus dioses. Los griegos, en la Ilíada y posteriormente en la Odisea, con mucho más precisión, se dan cuenta de que esto es incompatible con una visión racional del mundo. Si los dioses son los mismos y hay una organización divina que rige el cosmos en su conjunto, justicia, solo puede haber una, ¿eh? Y eso implica, de cajón, que uno de los dos bandos esté equivocado. ¿Vale? Sí, claro, sí, es que llama la atención que estemos viendo algo tan obvio en un pensamiento tan primitivo y sin embargo que ese pensamiento mágico disperso siga presente en la mayoría de nuestros congéneros a lo largo y ancho del mundo en nuestro presente, ¿no? Hoy seguimos rezando a nuestras vírgenes para que nos hagan el favor, que no la justicia. ¿Vale? Rezamos para tener la excepción, ¿sí? No la justicia. Claro, esto chocaba de lleno con el pensamiento ilustrado griego, que ya empezaba a barruntar, a tomar nota de que, perdona, ley y razón solo puede haber una. Otra cosa es que no seamos capaces de comprender, pero solo puede haber una. ¿Vale? De ahí que los dioses siempre decían, bueno, pues el que gana por algo habrá ganado, tendrá el apoyo de los dioses, ¿no? Y por tanto, pues tiene la razón. ¿Vale? ¿Quiénes somos nosotros para discutir ese designio? Dice, así vemos en la Ilíada, dice, un pensamiento moral y religioso ya muy avanzado, luchar con el problema de poner en concordancia el carácter originario, particular y local de la mayoría de los dioses con la exigencia de una dirección unitaria del mundo. Continúa, Paqui. La humanidad y la proximidad de los dioses griegos llevaba a una raza que se sabía, con plena conciencia de su orgullo aristocrático, íntimamente emparentada con los inmortales, a considerar que la vida y las actividades de las fuerzas celestes no eran muy distintas de las que se desarrollaban en su existencia terrena.
Con esta representación que choca con la elevación abstracta de los filósofos posteriores, contrasta en la Ilíada un sentimiento religioso en cuya representación de la divinidad y sobre todo del soberano supremo del mundo hallan su alimento las ideas más sublimes del arte de la filosofía posteriores, pero solo en la Odisea, hallamos una concepción del gobierno de los dioses más consecuente y sistemática. Gracias, Paqui. Sigue, Rosa. Toma de la Ilíada, al comienzo de los cantos primero y quinto, la idea de un concilio de los dioses, pero salta a la vista la diferencia de las escenas tumultuosas del Olimpo de la Ilíada y los maravillosos consejos de personalidades sobrehumanas de la Odisea. En la Ilíada, los dioses están a punto. ¿Rosa? Es que me he perdido, perdona. En la Ilíada, los dioses están a punto de venir a las manos. Zeus impone su superioridad por la fuerza y los dioses emplean en sus luchas medios humanos, demasiado humanos, como la astucia y la fuerza. El dios Zeus, que preside el Consejo de los Dioses al comienzo de la Odisea, representa una alta conciencia filosófica del mundo. Empieza su consideración sobre el destino presente mediante el planteamiento general del problema de los sufrimientos humanos y la inseparable conexión del destino con las culpas humanas. Esta teodicea se cierne sobre la totalidad del poema. Para el poeta es la más alta divinidad una fuerza sublime y omnisciente que se halla por encima de los esfuerzos y los pensamientos de los mortales. Su esencia es el espíritu y el pensamiento. No es comparable con las miopes pasiones que acarrean las faltas de los hombres y los hacen caer en las redes de Ate. El poeta considera desde este punto de vista ético y religioso los sufrimientos de Odiseo y la ibris de los pretendientes expiados con la muerte. La acción transcurre en torno a este problema unitario hasta el fin. Toda la acción de la Odisea arranca desde una jeremiada de Zeus diciendo, pero ¿cómo es posible que los hombres no aprendan de las lecciones de la vida, ¿no? Con lo que le pasó a Egisto, con lo que le pasó a Agamenón, ¿no? ¿Cómo es posible? Bien, pues todo el poema gira alrededor de este problema de los males que los hombres se causan a sí mismos y las consecuencias de sus actos. Me ha parecido oportuno que leamos los primeros pasajes de la Odisea, del canto primero, para que veamos cómo el autor, cómo Homero, coloca en primer lugar este problema ético. Un problema ético que es netamente humano. Los dioses se desvinculan. Es mi interpretación, nuevamente, pero bien, en mi interpretación de este canto, Zeus, los dioses, intentan tomar distancia con respecto a las acciones humanas. Son los dioses los que están escandalizados de la situación que los seres humanos no son capaces de resolver. Y a ver, bueno, pues cómo podemos ayudarles, si es que podemos ayudarles de alguna manera. Pero en última instancia, los seres humanos son responsables de las consecuencias de sus actos. Continúa, Rosa, vamos a ver estos primeros cantos. Minerva propone a Júpiter que Mercurio se llegue a Calipso y le mande que despida a Ulises. Canto primero, concilio de los dioses, exhortación de Minerva a Telémaco. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres,
y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aún así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras, insensatos. Comiéronse las vacas del Sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Júpiter, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, y solamente Ulises, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Neptuno, que permaneció constantemente airado contra el divinal Ulises hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces habíase ido Neptuno al lejano pueblo de los etíopes, los cuales son postreros de los hombres y forman dos grupos que habitan respectivamente hacia el ocaso y hacia el orto del sol, para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, congregáronse las otras deidades en el palacio de Júpiter olímpico. Y fue el primero en usar de la palabra el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien matara el preclaro Orestes Agamenónida. Acordándose de él, habló a los inmortales de esta manera. Fijaos qué curioso, ¿no? Es decir, los dioses aprovechan que Poseidón se va de fiesta, ¿no? Para ver cómo arreglan el asunto con Ulises, porque Poseidón se la tiene jurada, ¿no? A Ulises. Juan, continúa tú. 32. Dice Zeus. Oh dioses, que... Te lo bajo un poco. Ahí está. Sí, gracias. Oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras e infortunios no decretados por el destino. Este es el concepto central y de partida de la Odisea, ¿no? Oh dioses, ¿de qué modo lo culpan los mortales a los dioses? Nos echan la culpa de todo y son ellos, ¿no? los que llevan los propios infortunios con sus acciones. Continúa, Juan. Así ocurrió con Egisto, que oponiéndose a la voluntad del hado, casó con Clitemnestra, la mujer legítima de Átrida, y mató a este héroe cuando tornaba a su patria. Joder, he mezclado las... No, es que está mal. Está mal, sí. He mezclado las... No obstante, que supo la terrible muerte que padecería luego. Nosotros mismos le habíamos enviado a Mercurio, el vigilante Argicida, asesino de Argos, pastor de 100 ojos que por orden de Hera, esposa de Zeus, cuidaba a la ninfa Io, convertida en ternera de los deseos lujuriosos de Zeus. Es que a Zeus se le habían puesto los ojos brillantes con Io, ¿no? Y la mujer, y ella se agarró una bronca espantosa con este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, pues la convirtieron en ternera para que el Zeus se centrara. Y entonces parece ser que Zeus, bueno, pues en fin, tiene sus artimañas, ¿no? Y era ya enfurecida, pues al final la castiga, ya ves tú, castiga a la pobre Io,
pobrecita, ¿no? En vez de castigar a Zeus, castiga a Io poniéndole un tábano en el rabo para que la vaya aguijoneando permanentemente, y así la pobre Io va corriendo por toda la Anatolia hasta llegar a Egipto, ¿no? Bueno, continúa. Con el fin de advertirle que no matase a aquel ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Átrida, de la casa de Atreo, tenía que tomar venganza no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Mercurio, mas no logró persuadirlo con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Es decir, los dioses han advertido a los seres humanos que no hagan porquerías y que no se comporten como no deben, ¿vale? Pero los dioses no pueden impedir a los seres humanos que hagan lo que quieran hacer, ¿vale? Lo que le advierten es que obrar como no deben tendrá consecuencias, ¿no? ¿Y cómo le advierten? Bueno, pues en forma de mensajeros, en forma de sueños, en forma de avatares personificados sobre la tierra, ¿no? Pero los dioses no pueden forzar a los humanos a que obren de una determinada manera, ¿vale? Continúa, Juan. Respondióle Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Padre nuestro Saturnio, el más excelso... Es tan pequeño, Juanma, es que no lo ves. Espera. El más excelso de los que imperan. Aquel, Egisto, yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada. Así permanezca quien obre de semejante modo. ¿Veis que te das cuenta, Juan, que este argumento en la Ilíada no está? Si en la Ilíada no hay ningún argumento que explique una cuestión moral, ¿no? Sin embargo, aquí Atenea está diciendo, primero, Zeus dice, los hombres viven sus infortunios por culpa de sus acciones. Y Atenea dice, Egisto yace en la tumba y ha padecido esa muerte muy justificada, y así perezca quien obre de semejante modo. Continúa, Juan. Pero se me quiebra el corazón por el prudente y desgraciado Ulises, que mucho tiempo ha padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas en el centro del mar, isla poblada de árboles, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, de aquel que conoce todas las profundidades del Ponto y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Ulises, no cejando en su propósito de embelesarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca, mas el héroe, que está deseoso de ver el humo de su país natal y ha de morir, siente anhelos. Y a ti, Júpiter olímpico, ¿no se te conmueve el corazón? ¿No te era acepto Ulises cuando sacrificaba junto a los bajeles de los argivos? ¿Por qué así te has airado contra él, oh Júpiter? Contestóle Júpiter, que amontona las nubes. Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿Cómo quieres que ponga en olvido al divinal Ulises, que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales? Siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo. Pero Neptuno, que ciñe la tierra, le guarda vivo y constante rencor, porque cegó al cíclope, al deiforme Polifemo, que es el más fuerte de todos los cíclopes y nació de la ninfa Toosa, hija de Fortis, que impera en el mar estéril, después que ésta se ahuyentara con Neptuno en honda cueva. Desde entonces, Neptuno, que sacude la tierra, si bien no se ha propuesto matar a Ulises, hace que vaya errante lejos de su patria. Mas ea, tratemos de la vuelta del mismo y del modo cómo haya de llegar a su patria. Y Neptuno le pondrá la cólera, que no
le fuera posible contener solo y contra la voluntad de los dioses con los inmortales todos. Gracias, Juan. Sales, continúa tú, por favor. Jorge, lo siento, pero no puedo verlo en la pantalla. Vale, porque si no, no puedo. No te preocupes. Gracias, Sales. Mercedes, si puedes tú leer, amplía un poco. Respondióle Minerva, la deidad de los brillantes ojos: Padre nuestro, Saturnio, el más excelso de los que imperan. Si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Ulises vuelva a su casa, mandemos a Mercurio. Ay, no sé qué ha pasado, que se reduce. Mandemos a Mercurio, el mensajero argicida, a la isla Ogygia y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la resolución que hemos tomado para que el héroe se ponga en camino. Yo, en tanto, yéndome a Ítaca, instigaré vivamente a su hijo y le infundiré valor en el pecho para que llame al ágora a los aqueos de larga cabellera y prohíba la entrada en el palacio a todos los aqueos, a todos los pretendientes que de continuo le degüellan muchísimas ovejas y flesípedes, bueyes de retorcidos cuernos. Y le llevaré después a Esparta y a la arenosa Pilos, para que preguntando y viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Dicho esto, calzóse los áureos divinos talares, alas que salen de los talones como los de Mercurio Hermes, que la llevaban sobre el mar, sobre la tierra inmensa con la rapidez del viento, y asió la lanza fornida de punta de bronce, ponderosa lengua robusta, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes siempre que contra ellos monta en cólera. Descendió presurosa de las cumbres del Olimpo y encaminándose al pueblo de Ítaca. Y encaminándose al pueblo de Ítaca. Y así sigue. Ya veis cómo en estos pocos versos queda planteada la razón y la historia en su conjunto. ¿Vale? Es decir, el poeta acaba de destrozar la historia. Es decir, el poeta podríamos decir que ha hecho spoiler, ¿no? Es decir, ha planteado en los primeros versos prácticamente la totalidad de la historia. Todo lo demás que va a venir a continuación es la sucesión de acciones individuales y decisiones individuales de los distintos personajes y las consecuencias que van a tener hasta llegar al desenlace final. Te amplío un poco el texto, ¿vale? Para que puedas verlo mejor. Adelante, Mercedes. Pertenece a la esencia de esta historia el hecho de que la voluntad más alta, que orienta de un modo consecuente y poderoso el conjunto de la acción y la conduce finalmente a un resultado justo y feliz, aparezca claramente en su momento culminante. El poeta ordena todo cuanto ocurre en el sistema de su pensamiento religioso. Todo personaje mantiene sólidamente su actitud y su carácter. Esta rígida construcción ética pertenece probablemente a los últimos estadios de la elaboración poética de la Odisea. En relación con esto, la crítica ha propuesto un problema que todavía espera resolución: el de comprender desde el punto de vista histórico el progreso de esta elaboración moralizadora a partir de los estadios más primitivos. Al lado
de la idea de conjunto ética y religiosa que domina a grandes rasgos la forma definitiva de la Odisea, ofrece una riqueza inagotable de rasgos espirituales que van desde lo fabuloso hasta lo idílico, lo heroico y lo aventurero, sin que se agote con ello la acción del poema. Sin embargo, la unidad y la rigurosa economía de la construcción, sentida desde todos los tiempos como uno de sus rasgos fundamentales, depende de las grandes líneas del problema religioso y ético que desarrolla. Un problema religioso y ético que se plantea en los primeros versos, ¿no? Y es lo que se desarrolla hasta el final de la obra. Paco, continúa tú, por favor. Con todo... Vamos a ver. Con todo, esto es solo un aspecto de un fenómeno mucho más rico. Del mismo modo que ordena Homero el destino humano en el amplio marco del acaecer universal y dentro de una concepción del mundo perfectamente delimitada, sitúa también sus personajes dentro de un ambiente adecuado. Jamás toma a los hombres en abstracto y puramente desde el punto de vista interior. Todo se desarrolla en el cuadro plenario de la existencia concreta. No son sus figuras meros esquemas que ocasionalmente despierten a la expresión dramática y se levanten a extremos prodigiosos hasta caer de pronto en la inacción. Los hombres de Homero son tan reales que podríamos verlos con los ojos o tocarlos con las manos. Esto es algo también sorprendente de esta obra, sobre todo de la Odisea, ¿no? El carácter extremadamente humano que tienen los personajes en contraposición con el resto de los personajes que hemos estado viendo en la épica o en las epopeyas orientales, ¿no? Estos personajes verdaderamente están entre nosotros, son seres humanos de carne y hueso. Continúa, Paco. Por la coherencia de su pensamiento y de su acción, su existencia se halla en íntima relación con el mundo exterior. Consideremos, por ejemplo, a Penélope. La expresión del sentimiento hubiera alcanzado una mayor intensidad lírica mediante actividades y expresiones más exageradas. Pero esta actitud hubiera sido insoportable en relación con el objeto y para el lector. Los personajes de Homero son siempre naturales y expresan en todo momento su propia esencia. Poseen una solidez, una facilidad de movimientos y una íntima trabazón a la que nada se puede comparar. Penélope es al mismo tiempo la mujer casera, la mujer abandonada del marido ausente, en presencia de sus dificultades con los pretendientes, la señora fiel y afectuosa con sus sirvientas, la mujer inquieta y angustiada por la custodia de su único hijo. Esto es lo que hace de la Odisea un elemento pedagógico de la mayor profundidad. Penélope, Ulises, Telémaco son seres humanos que se mueven en situaciones cotidianas y que expresan sus sentimientos con toda la naturalidad que lo podría expresar cualquier persona en similares circunstancias. Y eso tiene que llegar hasta el fondo del corazón de los oyentes, ¿no?, que están oyendo la epopeya. Continúa, Paco. El padre de Odiseo, débil y anciano, se halla en un pequeño y pobre retiro, lejos de la ciudad. Su propio padre está lejos y no puede ayudarla. Todo esto es sencillo y necesario en su múltiple conexión y en su múltiple conexión desarrolla la íntima lógica de la figura mediante un afecto reposado y plástico. El secreto de la fuerza plástica de las figuras homéricas se halla en su aptitud de situarlas de un modo intuitivo y con precisión
y claridad matemáticas en el sólido sistema de coordenadas de un espacio vital. Gracias, Paco. Irma, termina tú, por favor, el texto. El micro. El micro, vale. La aptitud de la epopeya homérica para proporcionarnos la intuición del mundo que describe como un cosmos completo que descansa en sí mismo y en el cual se mantiene el equilibrio entre el acaecer móvil y un elemento de permanencia y orden, arraiga en último término en una peculiaridad específica del espíritu griego. Maravilla al espectador moderno el hecho de que todas las fuerzas y tendencias características del pueblo griego que se manifiestan en su evolución histórica posterior se revelan ya de un modo claro en Homero. Esta impresión es naturalmente menos evidente cuando consideramos los poemas aislados, pero si consideramos a Homero y la posteridad griega en una sola vista de conjunto, se pone de relieve su poderosa comunidad. Su fundamento más profundo se halla en las cualidades innatas y hereditarias de la sangre y de la raza. Nos sentimos al mismo tiempo ante ellas próximos y alejados. En el conocimiento de esta diferencia necesaria de lo análogo se funda la fecundidad de nuestro contacto con el mundo griego. Sin embargo, sobre el elemento de la raza y el pueblo, que solo podemos aprender de un modo sentimental e intuitivo y que se conserva con rara inmutabilidad a través de los cambios históricos del espíritu y de la fortuna, no podemos olvidar la incalculable influencia histórica que ha ejercido el mundo humano configurado por Homero sobre todo el desarrollo histórico ulterior de su nación. Por primera vez en él ha llegado el espíritu panhelénico a la unidad de la conciencia nacional e impreso su sello sobre toda la cultura griega posterior. Sobre toda la cultura griega posterior hasta hoy, sí, y hasta nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, este ejercicio que hemos hecho no es más que el extracto de los primeros tres capítulos de la Paideia de Jäger. Os quiero poner el índice de la obra para que os deis cuenta de la catedral ante la que estáis, ¿no? Y en las catedrales ya sabéis que hay que descubrirse y ponerse de pie, ¿vale? Sí, la Paideia de Jäger son palabras mayores donde las haya. Habréis observado también determinadas formas y usos que son llamativos en nuestra época, como hablar de la raza, ¿no? Claro, Jäger escribe esto en 1933, en una época llena de toda esta ideología neodarwinista, en la que las culturas tienen o pretende la cultura tener una cierta consonancia genética, ¿no? Jäger en el 33, con el ascenso nazi, tiene que huir y terminará haciendo su carrera en Norteamérica como uno de los grandes clasicistas de la historia. Como veis, la traducción española está hecha en dos partes. Los primeros dos libros son del gran Joaquín Sirau, casi nada, y la segunda parte de Wenceslao Roses, casi nada, ¿no? Es decir, solo la traducción ya merece ponerse de pie, ¿no? Es decir, solo el esfuerzo de traducción de estos dos genios de la traducción, que son Sirau y Roses. Bien, pues como veis, el libro de Jäger se compone de 4 libros, ¿vale? Son cuatro libros. El primero, que es en el que nos hemos centrado, que habla de la primera Grecia, hemos visto los primeros 3 capítulos, el concepto de arete, el concepto de educación y la figura de Homero como educador.
creo que con el ejercicio que hemos hecho en las semanas anteriores ya habéis mascado la profundidad que tiene el texto. El capítulo 4 es sobre Hesíodo y el giro que se produce en la literatura griega de la época, primero con Hesíodo y luego con los demás poetas, entre ellos Teognis y Píndaro. Y ya veré yo de aquí a septiembre a ver cómo lo enfoco para que podamos trabajar un poquito algo de Hesíodo, para que podamos verlo, pero insisto, tenemos todavía el peldaño de Finlay primero. Y este primer libro, después de hablar de Hesíodo, habla de la educación en Esparta, un asunto central dentro de la paideia griega, porque Esparta será el modelo en el que se miren todas las polis. Pero es terrible la educación espartiana. Sí, terrible, pero es el modelo de virtud. Es el modelo de virtud, hasta el extremo de que los ciudadanos espartanos tienen prohibido tener propiedades. Es tan rígida la educación espartana que solo pueden comerciar los extranjeros. Un espartano lo tiene prohibido. ¿Vale? No puede tener dinero, no puede tener propiedades. Es decir, este es el concepto. Oye, no es una mala cosa, ¿eh? No, claro, por eso te digo que es terrible, pero hay que aprender también de ciertos elementos. Por eso que Esparta fue un modelo, un terrible modelo en muchos aspectos para la cultura griega posterior. Luego vamos a ver, o a través de Jäger o de otros autores, veremos la evolución histórica de la cultura griega, vamos a hablar de Solón, y tendremos que hablar del auge de la democracia ateniense, ¿no? En las polis, la democracia de Atenas, primero los tiranos y luego el espíritu democrático hasta el siglo V. Lógicamente, ¿cómo no vamos a hablar de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes o de Tucídides? Ya empezamos ya a entrar en lo gordo, ¿no? Claro, y daos cuenta que todavía no hemos hablado de filosofía. No, ¿vale? de momento estamos en historia de la filosofía. Estamos en historia y estamos en literatura. Y fijaros la chicha que hay detrás de todo esto. En el libro tercero de la Paideia, yo con esto espero a alguna de vosotras estimularos a que os hagáis con el texto. ¡Wow! En alemán, ¿no? Encima en alemán, ¿no? El libro tercero se dedica a Sócrates y Platón, ¿vale? Sócrates, Platón y los grandes textos, el Protágoras, el Gorgias, el Menón, el Simposio y un análisis completo de la República, ¿vale? Y sí que entramos en lo bueno. Y el libro cuarto de la Paideia ya es una visión general de el espíritu panhelénico, la medicina, la ciencia, la técnica y sobre todo la política griega con los textos finales de Platón, el Fedro, las cartas a Dionisio, las leyes, etc. Bueno, como veis es un texto, la Paideia es un texto magnífico, un texto de una profundidad y de una elegancia magnífica que intentaré que vayamos salpicando a trocitos a lo largo del... Desde luego que cuando lleguemos a Platón utilizaremos parte del texto de Jäger. Entre otras cosas, porque Jäger es el gran clasicista. Bueno, lo tengo por ahí arriba, ya os lo muestro en otro momento. Es decir, el siguiente texto de Jäger importante es el Aristóteles. Jäger tiene otro libro dedicado exclusivamente a Aristóteles. Entonces, entre Guthrie, entre el gran clasicista británico y Jäger, iremos salpicando la historia de la filosofía griega durante los próximos meses. Pero en septiembre, cuando volvamos, veremos la vida en el pueblo griego a través de la obra de Finlay. Este es el plan. Compañeras, buenas vacaciones, cuidaos mucho.
Sed buenas. Igualmente. Y nos vemos Vosotros todos también. el 21 de septiembre. Nos vemos. Vale. Vale. Adiós. Gracias a todas. A disfrutar las vacaciones. Igualmente. Adiós. Igualmente. Igualmente.